Veamos Génesis 12, vamos a ver ahí diríamos el llamado de Abraham, porque a mí me inspira mucho la forma en que Dios llamó a Abraham y la actitud que él tomó cuando fue llamado. Capítulo 12 de Génesis, verso 1 en adelante. Voy a leer unos versos, solo dice: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y te haré una gran nación, y bendeciré, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y fue con él Lot y Sara. Vamos a ver, fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Adán. Bueno, no es muy, diríamos que lo relevante aquí es haber oído la voz de Dios, porque ese es el problema que nosotros tenemos, ¿verdad? El oír la voz de Dios, el oír, el entender el llamado de Dios, entenderlo en nuestras entrañas, entenderlo en nuestro corazón, y que tengamos la fuerza para salir al encuentro con el llamado de Dios, porque esto es en realidad una preparación para el servicio a Dios. Esto es una preparación para que cada uno de nosotros seamos aptos para toda buena obra. Esto lleva muchos componentes. De aquí la primera parte pues es bíblica y es experiencia, pero después vamos a entrar en otros componentes para que estemos listos para toda buena obra. Eso es como preparar al creyente que va a ir a servir a sus semejantes, a Dios, ¿verdad? Pero como Dios pues no se le puede servir, es invisible, pero sirviendo a sus semejantes se sirve a Dios, pero de acuerdo al método de Dios, de acuerdo a lo que Dios piensa que deberíamos hacer. Aquí Dios llama a Abraham a arrancarse. Esa es la parte que yo veo compleja: arrancarse de su tierra, de su parentela, de toda la familia, arrancarse de las costumbres. Y nota usted que las costumbres son fuertes. Las costumbres son raíces fuertes que a veces cuesta, o por lo menos uno las ignora cuando no las quiere arrancar. Abraham empezó saliendo como Dios le había dicho. Ese punto de esa entender uno el momento es complejo. Por eso es que nosotros los que anhelan servirle a Dios, nos vamos a tener que meter a buscar a Dios
pero de verdad, más. Porque si no, no lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Yo le aseguro que Abraham conocía poco a Dios, pero ya le había hablado Dios, conocía su voz. Y yo creo que a usted le ha hablado Dios, porque está aquí. ¿Cómo llegó aquí? Porque ahorita estuviera usted en cualquier otro lugar, sobre todo en estos días, en cualquier otro lugar. ¿Cómo está aquí? Tuvo que haberlo traído Dios aquí. Porque si usted va a agarrar a una persona que está allá afuera y se la quiere traer para acá, pues va a terminar usted golpeado de alguna manera. No va a querer venir aquí, no va a querer venir. No va a querer estar aquí, porque no es su lugar, no es su medio, no le parece bien. A cuánta gente le hemos hablado, y le hemos hablado nosotros pues, de parte de Dios, pero no oyen o no quieren oír la voz de Dios. Pero usted ya oyó la voz de Dios, y a lo mejor la ha oído muchas veces, porque si usted ya es un líder, ya caminó, pues tuvo que haber oído, tuvo que haber tenido un poco de más certidumbre de que Dios, de que le hay, como dice la Biblia, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, quiere decir que Dios ya le habló. Quiere decir que usted ya tuvo una experiencia con Dios. Quiere decir que algo pasó en su interior que le cambió la vida. Algunos tienen ya muchísimos años de estar en la casa de Dios. Entonces, como que el arrancarse del medio donde fue plantado como humano, a mí me parece que es la parte más compleja que hay. Abraham no dudó en empezar a salir. Él no conocía, porque dice que salió sin saber a dónde iba. Él no conocía el lugar. Él no sabía para dónde Dios lo llevaba. No sabía. Si a usted le dicen, mire, vaya a algún lugar, pero no le dicen a dónde, va a tener que entender que el que va, el que lo llamó, le tiene que ir diciendo a dónde es el lugar. No sé si está muy frío el aire, pero yo no sé, o yo estoy enfermo. Tal vez le bajamos un poquito. Veo también a las hermanas algo así, ¿verdad? Media. Y entonces el asunto aquí es que las promesas que Dios le hizo fueron grandes promesas, que son las promesas que le hizo a Abraham, fueron para esta tierra, ¿verdad? Le dijeron, te voy a hacer una gran nación, te voy a dar un nombre grande, de ti van a salir reyes. Mire todo lo que le hablaron, pero a nosotros nos dijeron que nos van a llevar al cielo, que nos hicieron hijos. Eso no se lo dijeron a Abraham. Nos hicieron hijos de Dios y que nos van a llevar al cielo. Para nosotros hay promesas elevadísimas, elevadas, solo que estas promesas hay que irlas o hay que trabajarlas para que se cumplan. Son por gracia, pero le voy a explicar. Si uno no se arranca, no se puede plantar la nueva planta. Es decir, si uno no se arranca de donde estaba, uno no puede caminar.
Allá en mi tierra hay una plantita que se llama escobía, que la usan para barrer, hacen escobitas. Planta más dura esa para arrancarse. Mire, hermano, si uno la quiere arrancar, tiene que quitar el pedazo de tierra para arrancarlo, porque de otra manera no se arranca, no se desprenden las raíces. Algo así somos nosotros. Nosotros estamos bien enraizados como humanos, como seres humanos, y por eso es que suspiramos cuando suspira toda la gente. A veces se nos llenan los ojos de lágrimas cuando se les llenan los ojos de lágrimas a toda la gente, ¿verdad? Nos ponemos melancólicos cuando toda la gente está melancólica, ¿verdad? Como si no tuviéramos ya hasta aquí la melancolía, ¿verdad? Pero seguimos melancólicos, porque toda la gente está melancólica. O sea, nosotros estamos participando de lo que participa la gente normal, común y corriente. Entonces Dios nos va a tener que arrancar, porque por eso precisamente a Abraham lo cambiaron de territorio, porque la cultura de su tierra era una cultura sumamente idolátrica. De ahí, de la cultura de Ur de los Caldeos, era donde surtían brujos, hechiceros, agoreros, adivinos, sortílegos y todos los de las ciencias ocultas a todos los reinos del mundo conocido. Era como Brasil con los jugadores, como Argentina, ¿verdad? Que podían exportar, solo que ellos no exportaban jugadores, exportaban brujos, exportaban adivinos, exportaban gente. Por ejemplo, había en todas las cortes de esos tiempos, había una casta social de nobles, una nobleza que no era de ahí, que era caldea. Y que estos caldeos eran los que aconsejaban al rey, los que le adivinaban al rey, los que le decían lo que tenía que hacer, los que supuestamente sabían el porvenir. Por eso fue que el rey de Babilonia, cuando vio el rótulo o cuando tuvo el sueño, en el tiempo de Daniel, les digo, si no me dicen en 3 días qué fue lo que soñé y qué quiere decir, los mato. Porque estaban bien pagados y bien comidos, hermano, y no servían para nada. Ustedes no sirven para nada, les dijo el rey, los mato. En el tiempo de José fue lo mismo. Entonces, todas las cortes tenían una nobleza traída precisamente de Ur de los Caldeos. De los caldeos, fíjese. Entonces, Abraham en ese entorno no podía prosperar como creyente. Si lo dejaban ahí, no iba a poder caminar. Entonces lo sacaron. Pero cómo entendió que tenía que salir, eso es lo importante, tenía que salir. Y cómo salir de la cultura que nos ha dado a luz a nosotros, bueno, a tinieblas, porque nosotros hemos estado o nacimos en el reino de las tinieblas. ¿Cómo salir de esa cultura? ¿Cómo salir? Porque sí estamos relacionados con ella, muy relacionados.
Y hay muchas cosas de esa cultura que no son del agrado de Dios. Entonces interrumpe nuestra formación. Por eso Abraham se fue sin saber a dónde iba. Y cuando llegó a cierto lugar y se le perdió la señal, hizo un altar. Ahí le dijeron para dónde tenía que agarrar. Cuando llegó, cuando se le perdió otra vez la señal, hizo otro altar. Iba como siguiendo la dirección de Dios, pero cuesta un poco entender dónde Dios quiere tenernos, a dónde Dios quiere llevarnos. Aquí hay gente capaz, ya bastante capaz, gente que ya debería estar en el ministerio, pero no, como eso es personal, eso no puede hacer la llamada el pastor o el apóstol, ¿verdad? Señor, te voy a comunicar para que le digas. No se puede uno meter ahí. Es una relación personal. Por eso es que dice, cuando es un ministerio primario, dice, Él mismo constituyó. Ahí no hay lugar a otras manos. Él mismo o nadie. Uno puede llamar cientos, pero dice, le resultan cheques sin fondos. No van a invertir su vida en esto. Precisamente este tiempo que estamos compartiendo juntos es para buscar oír la voz de Dios, para buscar cómo es el asunto, por dónde tenemos que caminar, cómo debemos encontrar la ruta. Bueno, en algunos casos para madurar, para crecer, para fructificar, a lo mejor en el mismo lugar donde está. En otros casos, para llevárselo a uno lejos. Viera que cómo me arrancaron por pocos a mí. Fíjese que tenía mi casa nueva, la hice a mi gusto. Ya tenía el agua caliente que tenía, yo mismo hice allá le llaman pollo a la hornilla, ¿verdad? La hornilla de cocinar. Y le puse tubo o caño de ese, ¿cómo es que se llama? El de hierro, de metal, galvanizado. Hice una parrilla de caño galvanizado y ahí cocinaba mi esposa y ahí pasaba el agua. Entonces cuando nos bañábamos había agua caliente, casi todo el tiempo había agua caliente. Yo mismo lo hice, fíjese. Entonces eso es lo que a uno le gusta, eso es lo que uno mismo hace. Entonces de repente al año resulta que me mandaron a atender, me dijeron una iglesia, pero pues eran 5 señoras ancianitas al otro lado de la ciudad. Pero allá, hermanos, son 24 veces el Gran San Salvador. Para pasar de un lado a otro era 1 hora y media, y eso que no había el tráfico que hay ahora. Ahora no puede uno pasar. Tuve que irme, tuve que empezar a trabajar la obra que me
donde me establecieron y tuve que dejar mi casa. Y la dejé rentada, hermano, pero cada vez que la rentaba diferente gente la hacía pedazos. Tenía unas cosas yo ahí que solo en la casa de un siervo de Dios se dan. Tenía una mata de mandarina. Una mata de mandarina. Que si, tal vez te acordás, José. No, ¿verdad? Esa mata de mandarina era mire, se desgajaba de tanto fruto todo el año en el patio de la casa. Todo el año pasaba amarillo de mandarinas. Todo el año. Y sembramos una mata de whisky de aquel chiquito. De aquel que allá le llaman perulero. Es para la sopa, ¿verdad? Así chiquito. Sembramos una mata de whisky. Y mire, 3 whiskyles en cada gozne, en cada... mire, eran pero cientos de whiskyles. Algunos nos iban a comprar, otros los regalábamos porque eran cantidades y no se morían los árboles, pero cuando la renté, llegaron otras manos. Lo primero que llevaron fueron unos conejos y los conejos se comieron la cáscara del palo de mandarina y se secó. Y el palo de whisky también se lo comieron. Solo el tronco se comieron y se murió. Entonces, las manos que no son fructíferas destruyen las cosas. Por eso es que hay que ver nuestra casa. Porque si no hay algo fructífero ahí, algo está pasando. Entonces, después de ahí, le dije a mi pastor, mire pastor, yo voy a salir, voy a ir a descansar un poco, estoy cansado. Ah, mira vos, me dijo, ahora que decís que vas a ir a descansar, y me abrazó, ¿verdad? Andate a Honduras, fíjate que tengo una iglesia que tiene líos y no hay a quién mandar. Y ya que vos querés ir a descansar, anda a descansar ya, me dijo. Fíjate, imagínense, pero riéndose. ¿Y cómo le decía yo a él que no? Ay, yo no le podía decir que no. Vaya, está bien, me voy a ir, pero yo iba para Estados Unidos, no iba para Olancho. Y fui a encontrar la iglesia destruida completamente porque el pastor se había muerto hace un año. Y la gente que mandaban de vez en cuando de Guatemala solo iba a predicar un par de veces y se regresaba. Y la iglesia quedó sola, completamente sola. Y entonces se arruinó, se acabó. Hubo que ir a levantar los pedazos. Pero como nota, me arrancaron de mi casa. Luego me arrancaron de la iglesia que tenía en el otro lado. Me mandaron para Honduras. Y después me arrancaron de Honduras y me mandaron para acá. ¿No hubiera sido más fácil mandarme de mi casa para acá, no cree? Pero yo tenía que tener experiencias. Tenía que oír la voz de Dios. Tenía que llorar un poco. Lo que pasa es que nosotros no lloramos, hermano. Lloramos cuando oímos diciembre me gustó, ¿para qué te vayas? Denle un aplauso al Señor. Lloramos, cosas que llora el mundo. Con la música que llora el mundo. Por lo que hace el mundo, pues lloramos, a veces lloramos.
lloramos con el mundo, lloramos por lo que el mundo llora. Pues nosotros no tenemos que llorar por lo que el mundo llora, nosotros tenemos que llorar a los pies del Señor. Ese es el lugar seguro, allí es donde hay que llorar, a los pies del Señor. Ahí es donde hay que derramar uno sus lágrimas y ahí es donde se hacen los pactos con Dios. Ahí es donde se hacen los pactos. Ahí es donde Dios le habla. Pero también el diablo va a llegar, porque cuando envían a una persona, le empiezan a arrancar, también el diablo llega. Porque allá me hablaba Dios y de repente el diablo mandaba operaciones, pero fuertísimas, como para que yo me viniera huyendo. Y sí me vine porque me sacaron, me deportaron, me vine para Guatemala. Yo venía para Guatemala, yo no venía para acá. A la semana estaba aquí, sin saber a dónde ir. Es que así es, sin saber a dónde ir. Esto del ministerio, del servicio a Dios es salir del entorno donde uno se ha creado, arrancar las raíces humanas, una por una, aunque sea doloroso. Porque si uno sigue siendo humano, no le puede servir a Dios. Dios es espíritu. Y los que le sirven, los que le adoran, deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces tiene que conocerlo. Tiene que conocer esa dimensión, tiene que conocer esa dimensión espiritual, porque si no... Pero para eso lo tienen que jalar a uno, lo tienen que llevar. Hubiera visto la angustia que traía yo cuando regresé de Honduras. Angustia horrorosa, hermano. Horrorosa. Venía el policía ahí atrás, ahí conmigo, el de inmigración, hasta el Amatillo, ahí me dejó, y afuera. Pero sí, venía también el diablo. ¿Y sabe por qué le digo que venía el diablo? Por la película. Fíjese que en el último pueblo de Honduras paró el bus y la película que habían programado ese día se llamaba Regreso sin Gloria. Hermano, regresar a la misión donde yo estaba, regresar sin éxito de un envío ministerial, porque a mí me habían enviado a cubrir. Ya después me habían enviado a cubrir Honduras como apóstol. No cuando me mandaron de vacaciones, después me habían enviado ya. Y me sacan, hermano, y me ponen ese rótulo de la película Regreso sin Gloria. Pues el diablo estaba enterado, sabía las cosas. Es que este reino, estos reinos, hermano, hay que entenderlos. Esto no es solo de, pues yo voy. No, hombre. Hay que entrar en una relación con Dios primero para poder entender al adversario. Hay que desarraigarse de las costumbres humanas para poder entender la cultura celestial. Porque si no entendemos la cultura celestial, no vamos a poder comportarnos como es digno de los santos, de los hijos de Dios. No vamos a poder comportarnos bien. Vamos a seguir
comportarnos parte como los de aquí, parte un poco como allá, pero la cultura celestial es otra. Fíjese que la cultura celestial, imagínense, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ay, pero resulta que hay gente, mucha gente, que como cometió errores en su juventud, en alguna etapa de su vida cometió errores, no se perdona a sí mismo, no se ama, por eso es que se matan, ¿verdad? Porque no se aman a sí mismos. Entonces, ¿cómo podrían amar a su prójimo si no se aman ni a ellos mismos? Esa es la fatalidad, esa es la situación tan crítica de la humanidad. Si no se puede uno amar a uno mismo, no exageradamente, sino con moderación, ¿no? Cuidándose, cuidando el cuerpo, cuidando el alma, cuidando su espíritu. Eso hay que hacerlo. Pero si no se ama uno, no va a poder uno amar a su prójimo. Aunque le diga te amo, pero es que ese amor del que habla Dios no es el amor de la cultura de los hombres. Aman un rato y después odian o pelean, ¿verdad? No, el amor de Dios es el que todo lo soporta. ¿Qué dice más? El que todo dice que no se irrita. El que, ¿qué dice más? No tiene, no busca lo suyo, no es egoísta, ¿verdad? Entonces el amor de Dios tiene características que si no arrancamos el amor humano, el que nos enseñaron en la Universidad de las Tinieblas, si no arrancamos eso, no vamos a poder aprender plantar el amor de Dios. Por eso Abraham, como iba a ser como una mata de uva, de donde se iban a generar los viñedos de Dios, lo sacaron. Nosotros, estando en medio de esta cultura, tenemos que hacer un esfuerzo, hermano, porque si no, nunca nos vamos a arrancar de aquí. Dios, y lo malo es que terminan nuestros días y no conocemos a Dios. O sea, las promesas no llegan, porque Dios no invierte mal. Dios no invierte mal. Dios no invierte mal. Dice que los ancianos o los viejos, dice que son como las palmeras, dice, que aún en su vejez fructificarán. Pues si no fructificamos ni jóvenes, ¿no? Está serio. O sea, hay que ver el por qué nuestra tierra, donde estamos plantados, está endurecida. ¿Por qué nuestro cielo está cerrado? No se ha abierto en las dimensiones que Dios quiere que se abran. Entonces, vamos a tener que, en primer lugar, dejar un poco de oír las voces humanas. Por eso es que el Salmo 1 para mí es como una guía práctica. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ay, a ver, ese varón que es Cristo, él, ¿verdad? Porque es el único que no ha andado ahí. Pero nosotros, luego que conocimos a Cristo, bueno, ¿quiénes me aconsejan?
A fulano, sutano, mengano, tengo consejeros. Pero ¿qué consejo me dan? O sea, allá en la compañía donde yo trabajaba, cuando algún compañero decía, mire, mi esposa hoy no me puso comida porque se enojó. Sonátela, le decía al otro. Sonátela. Mira yo. Me hizo una de esas, me la soné y vieras qué bien se porta ahora. Esos son los consejos. Son consejos. Sonátela. ¿Sabe qué le aconsejaron a un hombre de Dios? El profesional que lo estaba atendiendo no sabía que era un hombre de Dios. Él se había secado un poco su relación íntima, ¿verdad? En el hogar, se había secado. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, ¿sabes qué? Era profesional, ¿verdad? Era especialista en ese tipo de atención, ¿verdad? ¿Sabes qué? Le dijo, conseguite otra. Conseguite una amiguita por ahí y vas a ver cómo volvés a la normalidad. ¿Ya ves qué consejo? Consejo de malos. Y ese era consejo profesional. Consejo profesional, o sea, era un médico, pues. Vaya. Miren los consejos. Esos son los mejores consejos que dan. Vas a ver que todo va a resultar, se va a reconstruir todo. Te vas a reiniciar, como que sos computadora, te vas a reiniciar. Perdone que lo estoy hablando así, pero es que tenemos que agarrar eso. Entonces, a los malos, lo primero que tenemos que cortar es a los amigos que nos dan malos consejos. Y alejarnos no cortarla, pero alejarnos de la familia que participa o que quiere participar en nuestras decisiones y que quiere tumbarnos a tomar decisiones contraproducentes en nuestra casa. Entonces hay que dejar los consejos de malos, pero uno sigue teniendo los amigos, hermano. Sigue teniendo los amigos. ¿Sí? Algunos risas les dan cuando les dan, no hacen lo que les dicen, ¿verdad? Porque este hermano no hizo lo que le dijo el médico. No lo hizo. Pero fue a pagar para que le dieran ese consejo, por el amor de Dios, hermano, fue a pagar $35. Consejo de los malos. Pero ¿qué dice más? Apartémonos del camino de los pecadores. Eso es, no participemos de sus fiestas, de sus costumbres. Yo recuerdo con mucho cariño a un hermano aquí que jamás van a tener ustedes ni idea de quién estoy hablando, porque añales que se fue. Un buen muchacho, fíjese. Amigo de mis hijos, íbamos a jugar fútbol juntos. Bueno para jugar fútbol. Buen muchacho, trabajador y todo. Se casó aquí en la iglesia, no sé si allá en el antiguo templo, no sé dónde fue donde se casó, pero se casó. Y se fue para Estados Unidos. Allá se fue a congregar en una iglesia donde el pastor
Él no fumaba, no tomaba antes de convertirse, menos cuando se convirtió. Nada. Él era un hombre sano, sano, inconverso. Y aquí el hombre sano, que le servía a Dios de alguna manera, allá le dijo el pastor, se hizo amigo de él, el pastor. Cada vez que terminaba el culto se lo llevaba para el sótano. En el sótano había comida y en la mesa del pastor siempre había cerveza. Entonces empezó a ver él que el pastor tomaba cerveza. De repente empezó a tomar él también. Tiene su guía espiritual, era su guía malo. Era el malo que iba en el camino con él. Si usted encuentra un malo entre el pueblo de Dios, no diga nada, solo apártese. No diga nada, no le conteste mal, no diga nada, solo apártese. ¿Por qué le va a dar malos consejos? Lo va a enseñar a hacer cosas, porque este hombre aprendió a tomar, iba bastante, luego se vino de regreso, puso negocios y se metió a líos, porque ya tomando y se metió a líos. Y hoy, la última vez que yo oí, hace como unos 10 años, estaba sentenciado a 35 años de cárcel. Hombre sano. Pero como encontró un malo en su camino. Mire, perdón, hermano, pero la iglesia no es el cielo, hombre. Puede encontrarse usted con malos dentro de la iglesia también. Pues no les haga nada, solo apártese. Solo apártese. Solo mírelo y este es malo. Sí, malo. Malo. Este es malo. Este me voy a apartar yo, ¿verdad? Y con sabiduría, sin decirle nada, ¿verdad? Aléjese. Es malo. Y el otro, y dice, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Entonces, cuando uno se sienta a comer, hermano, en casa, jamás debe uno hablar, en casa con sus hijos, jamás debe uno hablar mal de sus ministros, jamás debe hablar mal de sus líderes, de la empresa donde trabaja. Nunca debe uno hablar mal, porque cuando a mí me hicieron una pregunta unos pastores, fui a darles una conferencia a unos pastores, eran bastantes, y uno de ellos me hizo una pregunta, hermano, pero indignado con los muchachos, con sus hijos. ¿Por qué nuestros hijos? Me dijo, ¿podría usted decirme por qué nuestros hijos no quieren estar en nuestras iglesias? ¿Por qué no quieren estar en la iglesia? Yo le dije sencillo. Ustedes se pusieron, cuando ellos estaban pequeños, ustedes en la mesa hablaban mal de los pastores, hablaban mal de los ministros, hablaban mal de los líderes, hablaban mal y ellos oyeron. Y cuando llegaron a la iglesia y fueron a ver al pastor, lo vieron como un espantapájaros, como saber qué, pues. Se fueron. ¿Y quién va a estar en un lugar donde el papá dice que es malo, que son malos los que están ahí? A veces se habla y uno a lo mejor
sin fundamento, pues. Pero los niños sí oyen, se amargan. Entonces nosotros tenemos que irnos desconectando de todas esas costumbres. Esas son culturas, hermano, culturas. Casi siempre cuando uno se reúne con los amigos o con las personas conocidas, se pone uno a hablar de la gente. Yo recuerdo que un día estábamos en un restaurante con mi pastor y otros pastores y se pusieron a hablar de alguna gente. Ahí se pusieron a hablar y de repente dijo mi pastor, dijo, ya empezaron a hablar de la gente ustedes. Ustedes no son más que unos escarnecedores, dijo. Pero a última hora, ¿y de qué hablamos? Pues dijo. Pero no hablen mal de la gente, dijo. No es bueno. Los paró con mucho cuidado, pero los paró. Esta cultura de aquí de la tierra, mano. La mamá, si se pone a platicar con el niño y le dice, mira, tu papá, mira, ni viene. Tu papá siempre viene tarde. Nunca me celebra mi cumpleaños, nunca me celebra el aniversario de bodas, nunca me manda un ramo de flores, nunca. Cuando mire la próxima vez al papá del niño, mi papá no es el que yo pensé que era. Los niños razonan, hermano. Razonan. Nosotros tenemos que arrancar todas esas malas hierbas de nosotros, hermano, porque nosotros sí tenemos malas hierbas. Nosotros sí tenemos malas hierbas. Y sobre todo cuando se pelean los esposos. Se pelean. Se lanzan el hijo. El hijo sirve de proyectil ¿verdad? Cuando están en un proceso de separación, los hijos son los proyectiles. Anda a decirle a tu tata, así, ¿ve? Así hablan, hermano. Y el otro, decirle a tu nana que yo no estoy dándole dinero. Y el pobre niño es el proyectil, es la bala. Y después cuando andan perdidos, sí, ¿qué pasó? Que se fue de la iglesia. Este muchacho, le enseñó, hizo un pedazo. Entonces, amados, nosotros debemos aspirar una vida que inspire a nuestros hijos a vivir en la iglesia, a estar en la iglesia. Que inspire al núcleo familiar a servirle a Dios. Debemos tener tal calidad de vida. Y para eso yo creo que Abraham, mire cómo le fueron quitando las malas hierbas. Primero le arreglaron al papá, fíjese, porque dice Josué, el libro de Josué dice que él era idólatra, el Taré era idólatra al otro lado del río, dice. Fíjese. Entonces, cuando iban en el camino, se murió. Se murió. Lo lloró Abraham, pero Dios se lo quitó. Se murió. Le arrancó esa mala hierba. Después le arrancó a Lot. Otro que amaba, no importara de dónde venga el tesoro, que venga, ¿verdad? Se fue para Sodoma y Gomorra. Se lo arrancó. Poco a poco lo fue dejando solo. Él se fue a traer uno. Ellos dos. Ella la compró, fíjese. En el mercado de esclavos ella compró a Agar.
y armó el gran lío que hasta hoy está vivo entre los hijos de Isaac y los hijos del otro, de la esclava. Hasta hoy, fíjese. Entonces, Abraham supo agarrar el camino desde su origen, diríamos, hasta el monte Moria, porque ahí fue donde fue a entregar a su hijo, Isaac, al monte Moria, a la piedra, a la roca que está 19 metros debajo de la mezquita de Omar en Jerusalén. Ahí está la roca donde puso al muchacho, donde lo iba a degollar. Ahí está. Y está descubierta, está por bajo, todo está descubierto. Los judíos han descubierto todo por bajo y han sostenido con grandes vigas de metal para que no se hunda el terreno donde está la mezquita de Omar. Pero se puede ver ahí abajo, 19 metros para abajo. Como Israel hacías, dice que Jerusalén no se mide por metro cuadrado, sino por metro cúbico. La historia está para abajo. Cada casa tiene 5 pisos para abajo enterrados, porque han habido guerras y guerras y guerras y guerras y guerras y guerras y han quedado sepultada la historia. Entonces, note, como usted nota, Abraham supo caminar hasta que llegó a donde Dios quería que llegara. Yo no sé cómo es la relación que usted tiene con Dios, porque es personal, ¿verdad? Es personal. Eso no lo puede uno fabricar. Nadie puede intervenir en su relación con Dios. Lo buscamos juntos, porque nosotros somos algo montoneros, ¿verdad? Así juntos sí nos animamos y oramos y clamamos y le reprendemos al diablo. Solos nos desanimamos, ¿verdad? Pero así montoneros sí nos animamos a hacerle frente al diablo. Pero yo sí creo, hermanos, que estamos en un tiempo muy peligroso, en que debemos de afianzar nuestra fe. Necesitamos afianzarla, pero afianzarla bien, arrancándonos de la cultura de las tinieblas, aunque sea bonita. Porque la cultura de las tinieblas es bonita, si no, no estuvieran ahí las gentes. Es bonita, tiene sus atracciones bonitas. Pero que nosotros regresemos para ahí, está malo. Está malo eso. Está malo. Muy malo. Hay que plantarnos sobre la roca inconmovible de los siglos. Yo diría que esta noche sería una buena noche como para hacer un pacto con Dios de fidelidad. Estaba leyendo que Dios no quiere solo sacrificios, ¿verdad? Con una motivación externa. Dios quiere un corazón sincero, contrito, humillado. Y no lo va a echar fuera, dice. Entonces lo va a dejar adentro. ¿Sí? Y si Dios lo tiene uno dentro, lo más seguro es que va a ser fructífero, va a ser feliz. Es que todavía como que no cuadramos mucho con la cultura del Evangelio. Por eso es que todavía lloramos, por eso es que todavía estamos amargaditos. Todavía tenemos cara y limón, porque tenemos muchas cosas de allá. Precisamente por eso es el eslogan de este año. El texto es dejando
lo que queda atrás. Dejando lo que queda atrás. Esto hay que dejarlo, hermanos. Eso fue lo que hizo Abraham. Ha de haber llorado. Abraham ha de haber llorado cuando salió de Ur de los Caldeos. Yo lloré cuando salí de mi pueblo, fíjese. Salí de mi pueblo, no podía estar ya más en mi pueblo. No tenía yo cómo estar ahí. Salí, me subí al bus viejo, los buses los ajustaban con pedazos de madera y alambres y todo eso, pero ahí venía el bus, ¿verdad? Y yo me fui a sentar hasta el último sillón a ver para atrás, fíjense. Mira las lucitas, bueno, un pueblo que tenía una hidroeléctrica, pero daba unas lucitas como que eran lucitas de candela, hermano. Sí, las lucitas, pero era mi pueblo. Pero era mi gente, ahí quedaba mi padre, mi mamá, mi hermano, mi familia, mi historia se quedaba ahí. Me puse a llorar, hermano. Me puse a llorar. Pero si no salgo, nunca llego aquí. Hay que salir del estado donde uno está para que Dios le cambie la vida. Porque si uno se acostumbra a estar en ese mismo estado, aunque le esté lloviendo sobre mojado, no. Yo aquí nací, aquí estoy, aquí me quedo aquí. No estoy hablando de irse a otro país, estoy hablando de ser dócil a la voz de Dios. De ser dócil a la voz de Dios. Hay que preguntarle qué quieres. ¿Qué quieres que yo haga? Yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Tú me creaste para la alabanza de tu gloria, pero yo no sé cómo hacerlo. Enséñame. Y Él es un maestro por vocación, hermano. No va a soportar la tentación de venirse, acercarse a usted y empezarle a enseñar paso por paso. Él es maestro. El Padre es maestro, porque dice Juan 6:45 que el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a Cristo aquí en la tierra. Maestro. Y a Cristo le decían el Maestro. Y al Espíritu Santo Él nos enseñará y nos guiará a toda verdad y a toda justicia. La vocación primaria de Dios es maestro. Entonces, si le decimos enseña, no sé. Ahora si uno dice, ya sé. No, nunca va a aprender una lección. Mire, en un aula hay alumnos aventajados, hay alumnos medios, hay alumnos chuecos. Normalmente los chuecos están distraídos, hablando con el vecino, o jalando las orejas al vecino, o pensando en las muelas del gallo. Los regulares a veces ponen atención, a veces no. Los buenos son los que oyen y se acercan al maestro. Oyen y lo que no entienden lo preguntan. Esos son los buenos. Esos son los buenos. Y yo creo que nosotros tenemos que ser buenos alumnos de Dios, buenos discípulos. Yo terminé, hermano.